Se abre la sesión. Secretaria. Presidente, no tenemos cuenta, tenemos dos proyectos en tabla. El primero de ellos es el que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. En este proyecto, en la última sesión, los senadores acordaron solicitar un plazo excepcional a la sala para presentar indicaciones que materializaran el acuerdo al que había llegado la Comisión respecto de la conveniencia de suprimir el párrafo que creaba el Consejo Consultivo. Y efectivamente se presentaron indicaciones por el Ejecutivo en el plazo especial que se fijó, indicaciones que son 6, pero en verdad la importante es precisamente la que suprime ese párrafo y las otras simplemente son de adecuación a normas del proyecto que hacían referencia a artículos de ese párrafo y por lo tanto en verdad se pueden votar en conjunto. Muy bien, le damos la bienvenida a la subsecretaria. La última sesión que tratamos este proyecto de ley, que lo estuvimos votando, creo que salió una reflexión interesante. En su minuto creo que fue inspirada por el senador Insulza y se buscó una solución que creo que fue bastante positiva, por lo cual acordamos abrir un plazo de indicaciones y hoy día tenemos esas indicaciones presentadas. La escuchamos, subsecretaria, para que nos pueda relatar el contenido de la misma. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los integrantes de la Comisión de Hacienda, a los miembros de la Secretaría, quienes nos acompañan, si es que nos acompañan, parece que no, telemáticamente. Tal como lo decía la secretaria, en la sesión anterior y después de un rico debate dado aquí por los senadores, se llegó a un acuerdo que se materializó en una indicación que es básicamente eliminar la propuesta que venía de Consejo para mantener un órgano de carácter unipersonal y adecuar las facultades y funciones de manera tal que cuando tenga que formularse la política de auditoría se pueda incorporar una facultad que lo que hace es poder convocar a expertos para poder, ¿no es cierto?, tener esta opinión también externa. Y esa perspectiva, como bien lo decía la secretaria, en general todas las indicaciones son de adecuación. En un primer lugar, en el artículo 5, donde se hacía referencia, ¿no es cierto?, a que la política se formulaba escuchando la opinión previa del Consejo de Auditoría que se creaba, se suprime. Luego, en el artículo 7, haciendo eco de lo que decía, de adecuando las funciones, en la letra C, se plantea el tema de la formulación de la política y aquí se plantea que va a poder, ¿no es cierto?, solicitar la opinión de los expertos. Luego, todo el tema relativo a la supresión del título relativo al Consejo Consultivo y la adecuación de los artículos transitorios en consecuencia. Eso tiene un impacto financiero dado que se elimina, ¿no es cierto?, el tema del Consejo, se ajusta el gasto de personal, que son las 9 personas adicionales, se elimina el tema de la dieta y, por tanto, hay una reducción del gasto fiscal inicial que tenía el proyecto en 338 millones en régimen en pesos del año 2024. Me pareció muy bien. No sé si hay que leerlo o como, yo creo que la verdad que todos tienen la... Perfecto. Oye, el sueldo era... Bien, no sé si alguien quiere hacer un comentario. En votación entonces, secretario. El señor presidente somete a votación las indicaciones del Ejecutivo relativas a la supresión del Consejo Consultivo. Senador Lagos. A favor, le agradezco la flexibilidad del gobierno de haber entendido las disquisiciones propias de la Comisión de Hacienda. Senador Coloma. A favor, agradezco el realismo al gobierno. Senador Insulza. A favor. Senador García. Presidente. Yo creo que fundamental a favor, pero además de verdad creo que se logró en una sesión con un nivel de flexibilidad todo y de reflexión que estábamos haciendo un consejo que al final del día iba a terminar generando más costos y más burocracia que la que se necesitaba. Entonces, que además esto incluya un ahorro de 300 millones de pesos al año, creo que habla bien del proceso que llevamos y le agradezco a la subsecretaria también de haber tenido la flexibilidad de incorporarlo. Y solamente dejar pendiente que estaba en su minuto la conversación del diseño más institucional de los diversos consejos que hay dando vuelta, de las diversas escalas de remuneraciones que tienen, funciones, que yo creo que es una conversación que no es para la sesión de hoy día, pero ojalá, dado que ya pasamos por lo que pasó con la gobernanza de impuesto interno, nos tocó ver en una sesión lo que pasaba con el INE, con el Instituto Nacional de Estadística, o sea, ya esto viene siendo bastante reiterativo, la diversidad de formulaciones institucionales, que sería bueno que hubiese alguna mirada. También en la ley 19.300 sobre modificación de la ley de base del medio ambiente. Efectivamente. Entonces, bueno, en fin, voto a favor, secretario.
Quedan aprobadas entonces las indicaciones por la unanimidad de los miembros de la comisión. En este tema habían quedado pendientes 5 indicaciones, 4 de ellas del senador Insulza y una del Ejecutivo, relativas a esto que yo creo que estarían retirándose, ¿no es cierto? Están periclitados. Perfecto. Queda despachado, así que felicidades, subsecretaria. Muchas gracias, presidente, a usted, a todos los miembros de la comisión. Tenemos tabla para el martes, como dice el Sí, secretario. comparto plenamente la reflexión que se ha hecho. Ha quedado alojado también en esta comisión la Agencia Política de la Calidad de las Políticas Públicas, que también viene, entonces yo creo que es un tema que va más allá, ¿no es cierto?, de los proyectos en específico, en el marco de la modernización del Estado, de cómo podemos efectivamente lograr gobiernos corporativos o gobernanzas que sean suficientemente adecuadas para la realidad que queremos abordar, porque en la práctica acá lo que me voy a extender medio minuto solo para decir que en la práctica se ha puesto la lógica de que tienen que ser siempre ahora órganos colegiados para lograr, ¿no es cierto?, los pesos y contrapesos. Y eso tiene que ver mucho con la realidad, las funciones y atribuciones que tienen los servicios. No es un estándar necesariamente. Hay servicios que efectivamente es muy razonable que así lo sean, como fue el avance que tuvimos en la Comisión para el Mercado Financiero. Hay otros en que efectivamente pueden tenerlos como órganos externos colaboradores para ciertas materias, pero quiero decir que es un debate interesante y abierto que yo creo que es muy relevante que esta comisión pueda llevar a cabo. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria. Secretaria, tenemos un segundo proyecto, ¿no es cierto? Así es. La escucho. Así es, presidente. El segundo proyecto que está en tabla es un proyecto sobre uso de agua de mar para desalinización, que es un proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional, que ha ingresado a la Comisión de Hacienda para que se pronuncie respecto de las normas de su competencia, y está acá el Ejecutivo para presentar la iniciativa, presidente. Sí. Carlos Esteves. Sí, y ahí está sentándose en este minuto, allí, que es el coordinador del área hídrica. Valparaíso, gana más que tú, más que cualquier senador, 8-5. No te puedo creer. Yo quiero ser Sleepy, porque a nadie le exige nada. Hay un cerebro. Bien, le damos entonces la palabra al Ejecutivo para que pueda presentar este proyecto de ley. Don Carlos, lo escuchamos para que pueda darnos, bienvenidos, una presentación de este proyecto de ley que trata sobre... ¿sí? Que trata sobre desalinización. Yo la verdad que creo que es un tema estratégico para Chile. Después voy a dar mi opinión, que creo que es un proyecto que tiene algunos problemas según lo que yo estuve investigando, pero obviamente queríamos, dado que nos compete, escuchar al Ejecutivo en esta materia. Y en ningún caso lo votaríamos hoy día, simplemente la primera, por ningún caso, simplemente queremos escuchar al Ejecutivo. Don Carlos. Apagué un poco la luz, si quiere, allá al fondo, y necesito que usted prenda el micrófono para poder escucharlo. Gracias. Bueno, aprovecho de saludar por su intermedio, presidente, a todos los integrantes de la comisión. Señalar que fue una moción de distintos senadores que estuvo discutiéndose por varios años. Luego, a fines del gobierno del presidente Piñera se hizo una indicación al proyecto, fue avanzada con los distintos equipos de asesores de los parlamentarios de la comisión, y luego con posterioridad se hizo una nueva indicación también trabajada con los asesores y con los senadores y senadoras de esta comisión. Luego de presentada la indicación por parte del Ejecutivo, esta fue objeto de distintas votaciones y también se incorporaron por las comisiones algunas enmiendas o propuestas hechas por los propios parlamentarios. Es un término muy grueso. Obviamente, yo, por las palabras del presidente de la comisión, deduzco que puede tener alguna observación al proyecto, pero no a lo central, que la idea es legislar y contar con una regulación en esta materia. Básicamente, cabe decir de que la tendencia nos indica
que el país necesita. Avancemos. ¿Me puedes pasar eso? Perdón. El país necesita contar con nuevas fuentes de agua, toda vez que la oferta hídrica que existe en el país se ha ido estrechando severamente ante una demanda que es muy creciente. Y además el país crece demográficamente y necesita crecer económicamente, y hay una relación directa entre el crecimiento económico del país y el aprovechamiento de las aguas. Y por tanto es muy importante contar con nuevas fuentes de agua, entre otras el reuso de las aguas y la desalinización. Entonces, este proyecto de ley básicamente lo que plantea es que se crea una concesión marítima especial. Hoy día existe un régimen de concesiones marítimas que todos lo conocemos, hemos escuchado hablar de ello, y que además está siendo discutido en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, un proyecto de ley ingresado hace algún tiempo por el presidente Piñera, que está ahora con propuestas de indicaciones del Ejecutivo para pasar de un sistema de administración que está en el Ministerio de Defensa eventualmente a bienes nacionales. Esto es algo diferente. Esta es una propuesta de una concesión marítima especial. Por tanto, sigue habiendo en el Ministerio de Defensa la puerta de entrada y la puerta de salida del proyecto, y lo que se busca es, entre otras cosas, crear un know-how. Entonces, por eso que el informe financiero del proyecto lo que establece recursos para una unidad en esta materia dentro de la Dirección General de Agua, que se convierte como una unidad técnica. ¿Por qué esto es importante? Porque a diferencia de todas las demás concesiones marítimas, esta en particular, lo voy a explicar de otro modo, más gráficamente. Imaginemos el borde marino con una línea, con el borde marino, que son las múltiples concesiones que allí se entregan o que se pueden entregar. Hay legislación variada, hasta la propia ley Lafkenche, hay concesiones marítimas que se pueden entregar para un restaurante, para una boya marina, para un muelle, etc. En general, todas estas concesiones tienen en común de que el dominio de acción está allí, en el borde costero. A diferencia de la concesión marítima de desalinización, donde el propósito es llevar el agua hacia adentro. Por eso yo lo veo como una T o con varios palitos, donde finalmente hay una interacción entre una cuenca que necesita, porque no tiene el agua suficiente para poder satisfacer o el consumo humano o el desarrollo productivo que allí existe, y en consecuencia esta no es una concesión que solamente queda en el borde costero. Por eso es que cuando se votó por el Congreso la modificación al Código de Aguas, estableció la necesidad de desarrollar, y está así en la ley, y con un informe financiero de apoyo de 10 años, desarrollar planes estratégicos de recursos hídricos por cuencas, donde, entre otros, hay que avanzar en el tema de desalinización. Entonces, este proyecto de ley se hace cargo, y con esto cierro estas primeras palabras, de algo muy relevante, que es entender que el bien escaso no es el agua de mar. El bien escaso es el litoral. Porque en ese litoral, de partida, hay lugares que pueden ser no apropiados, no aptos, o no, donde no sea necesario este tipo de concesión de desalinización, pero donde también eventualmente pueden desarrollarse otro tipo de concesiones. Entonces, y no hay una regulación específica en esto. Es un primer elemento. El segundo elemento, que no es menor, es que sin planificación estratégica y sin considerar los distintos instrumentos existentes, los instrumentos de planificación territorial, los planes estratégicos de gestión de recursos hídricos, los planes de ordenamiento territorial, vamos a tener una mala regulación en esta materia. El tercer elemento es que uno de los puntos difíciles para cualquier proyecto de iniciativa pública o privada en esta materia tiene que ver con la servidumbre y con las dificultades en materia de expropiación, etc. Es decir, tú te puedes demorar muchos años en concretar un proyecto por todo el componente vinculado a la servidumbre. Entonces, este proyecto legislativo tiene varias normas especiales en materia de servidumbre que lo que hace es agilizar, que posibilita el desarrollo en este punto.
El cuarto elemento, que no es menor, y también, es que promueve, no lo promueve solamente, el país hoy no está en condiciones de avanzar a más en esto, pero promueve la conjunción de iniciativas. Promueve el desarrollo de infraestructura multipropósito, que cuando hay una servidumbre, la servidumbre permita o posibilite dejar espacio para que otro, que podría ser eventualmente un competidor, utilice el mismo espacio. Esto avanza en la lógica contraria a que cada uno haga su proyecto. Si uno ve hoy día, la lógica, la tendencia ha sido la integración vertical. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la minería, o sea, cada industria o empresa minera tiene su planta. La lógica no ha sido el desarrollo multipropósito. Recientemente, algunas de las empresas mineras, entiendo que Anglo American y otras más, están comenzando a trabajar con iniciativas de carácter multipropósito. Este proyecto se pone en la situación de que Chile tiene que moverse a la idea de contar con plantas multipropósito, porque, entre otras cosas, hay un bien escaso. Y cada vez va a ser más escaso. Entonces, el proyecto mismo no es corto, tiene 46 artículos permanentes, 6 disposiciones transitorias, tiene 9 títulos, entonces están las disposiciones preliminares en el título primero, son 3 artículos, 2 artículos, luego está la Estrategia Nacional de Dessalinización, después hay un título sobre las características y el contenido de la concesión, que es un título más bien corto. Luego hay un título, que el que estaba explicando recién, que es el título de la servidumbre legal de dessalinización, y otras normas que ayudan a facilitar e implementar estos proyectos. Luego hay un título quinto en materia de procedimiento, cuál es el procedimiento y cómo funciona en este punto. Un título sobre cuáles son las condiciones de ejercicio, uno sobre fiscalización y sanciones, y finalmente uno sobre el término o las eventuales caducidades de la concesión. Y luego un conjunto de disposiciones varias. Aquí la lógica que se establecen concesiones que son 30 años, que son prorrogables, en general, y así lo presentó la industria cuando estuvo en la comisión, en general los proyectos suelen tener un horizonte de 30 años, pero aquí pueden ser de 60 años en virtud de aquello, y además hay normas especiales para cuando la infraestructura puede ser reutilizable o aprovechable. Entonces, eso en términos gruesos. Entonces, yo no sé, presidente, si usted prefiere detenerse en algunos puntos que son de inquietud de algunos de los integrantes de la comisión, conversar sobre ello, o si lo prefiere continuar ya deteniendo brevemente en lo que plantean los distintos títulos y su articulado. Senador Lauber. Sí. Esta es la primera vez que veo este proyecto acá en la comisión, entiendo, ¿no es cierto? Ya. Este proyecto está en primer trámite y lo vio la Comisión de Recursos Hídricos, entiendo, varias veces, porque hay un primer informe, un segundo informe, no sé por qué razón. Nosotros vemos esto en su caso, ¿no es cierto? Son 9 normas. Ya. No sé si lo que yo sugiero, presidente, es si nos puede dar una visión general en qué consiste el proyecto. Y después podemos tal vez, si quiere entrar en algún, no digo detalle, pero ver las implicancias que tiene que estar en una concesión marítima tradicional, es distinto. Pero para entender el proyecto en su conjunto, una mirada más holística, primero para los que somos iletrados. Efectivamente, ese es el objetivo y fue la solicitud que hicimos. Y después nosotros, en general de Hacienda, aunque sea en su caso, nos formamos una idea general del proyecto para saber que estamos legislando. Y después vamos a ver, aquí hay un tema de remuneración, personal, me fijé, etcétera. O sea, un director de una nueva unidad, 4 profesionales, grado acá, grado allá, y después 4 administrativos que van a fiscalizar, y con eso estamos listos para cubrir todo el país. Increíble. Ya. ¿Qué hacemos? Carlos, continúa. Yo quiero preguntarle si don Carlos está entusiasmado con el proyecto, está describiendo el proyecto, está renuente el proyecto. Generalmente don Carlos es alguien que los sentimientos los transmite, pero está impenetrable hoy día, entonces no. Claro, ¿qué proyecto tenemos acá? Uno que había que amarrarlo, ¿cuál era este? La DGA, la facultad, no sé qué, ahí. Carlos, por favor, continúe y haga una explicación general del proyecto como le pedimos. Muy bien.
Sí, me han dicho eso hoy día, vengo de la Comisión de Recursos Hídricos. No me siento muy bien, pero así somos los cuerpos humanos. ¿Ah? Ve que somos perceptivos en la Así comisión. le agradezco al senador su... Ve que lo vimos, ya, está su bien. percepción. Sí, no, nosotros creemos que este es un proyecto súper interesante, estamos convencidos de que en su segundo trámite va a tener adecuación en el segundo trámite, va a ocurrir así. ¿Ah? Ahora, nos parece fundamental entender que la desalinización requiere una regulación propia y requiere además alentarla. No cuestionarla, pero alentarla no significa alentarla a todo costo. Naturalmente hay elementos de cuidado, de preservación de los ecosistemas, pero el tema es desarrollar esta fuente alternativa. Para el Ministerio de Obras Públicas es fundamental esto, o sea, no es neutro en esta materia, no es a lo mejor, bueno, ya, o sea, esta tendencia de que los proyectos de desalinización son en sí malos, nosotros no la compartimos. Pues obviamente esto depende de cómo sea tratado, cuando la gran mayoría de los proyectos pasan por evaluación de impacto ambiental, requiere que cumpla con ciertas condiciones, etcétera, pero entonces aquí lo que necesitamos por un lado es que exista una visión, que se desarrolle una estrategia que sea clara, que se establezca una línea de base de los distintos puntos, porque no da lo mismo dónde usted emite salmueras, naturalmente no da lo mismo una bahía cerrada que una bahía abierta. Aquí el tema, la tendencia y la tecnología hoy día nos dicen que en general los proyectos tienen la capacidad de responder inteligentemente a estas demandas. Y pues bien, entonces el objeto de la ley, que está en el artículo primero de la ley, lo que hace justamente es busca promover esto que yo estaba sosteniendo, ¿no? Posibilitar distintos usos. Se establece que normas que ya se encuentran también de un modo u otro en el Código Civil. Carlos, ¿Sí? disculpa que me interrumpa un segundo. ¿Será posible que antes de entrar más en el contenido que está escribiendo, nos pueda hacer una breve descripción del estado actual de los procesos de plantas que desalinan el agua? Porque en el fondo, para poder entender qué es lo que soluciona este proyecto, una breve descripción, tal vez por los que tal vez no tenemos tanta formación en este ámbito en particular, que nos describe, mira, hoy día el sistema está funcionando de esta manera y este proyecto de ley trata de hacerse cargo de estos puntos que hoy día no funcionan bien. Entonces, para poder entender cómo conversa esto con la realidad. Hoy día, además, entiendo que incluso hay una planta que es concesionada en Copiapó, en Atacama hay una que creo que más encima fue hecha por el Estado. Entonces, si nos puede describir brevemente el estado del arte actual, para después tratar de entender cómo este proyecto mejora el estado del arte actual, sería ideal. Muy bien. Bueno, lo primero es que todos sabemos que en Chile existen plantas desalinizadoras desde hace un buen rato. Estas plantas, algunas, por un lado hay una tendencia en que estamos poniendo atención de que Disculpe, ¿cuántas tenemos hoy día en Chile? deben ser unas 22, Si no, si hay muchas de empresas privadas. más de 20. Le podemos dar el dato. Y en términos proporcionales con lo que debiéramos tener, de nuevo, metiéndole un poquito de número, uno debiera aspirar a tener cuántas, o sea, tratar un poquito de meterle métrica comparado con otros países que tal vez están más avanzados que nosotros. Senador, por un lado, de lo que existe hoy y lo que está en tramitación, aproximadamente un 80% es para la industria de la minería. Sí. Y el remanente en esta materia está básicamente concentrado en agua potable y saneamiento, y con algunas propuestas de plantas de carácter multifuncionales. Entonces, por ejemplo, está avanzado el proyecto de una planta saladora en Arica, el senador Insulza conoce perfectamente bien aquello. Efectivamente, en el caso de Copiapó, hubo un proyecto con inversiones de Corfo para desarrollar una planta saladora allí, porque justamente uno de los problemas que tiene la planta saladora en el componente de agua potable y saneamiento, particularmente cuando quienes son provistos por esto no se encuentran inmediatamente en el borde marino, es que el costo en la normativa actualmente vigente se te va a ir a las cuentas. Entonces, ¿cómo hacernos cargo de un plan de inversiones y cómo esto afecta a las cuentas? Que era un poco lo que era una de las inquietudes que ocurría en lo que pasó en su oportunidad en Atacama.
Para la misma región de Valparaíso se están trabajando por parte de ESVAL distintas alternativas para avanzar en esta materia. Está ya considerado en su plan de inversión y desarrollo. En Coquimbo va a ser este año va a ser objeto de licitación por parte de la Dirección General de Concesiones. Se ha comprometido a que la apertura de esta licitación en el último trimestre de este año para una planta saladora en Panul, que sería partiría con 800 y culminaría... Coquimbo La Serena, que con 3 etapas de 800.000 y 1.200 litros por segundo, justamente para dar un respaldo y un backup a la conurbación urbana de Coquimbo La Serena. Se está trabajando también una propuesta, una iniciativa por parte del Estado de una planta saladora de emergencia para Limarí. La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales está trabajando también plantas de desaladoras en el caso de Choapa, y la tendencia es creciente. Incluso si uno mira lugares como Chiloé, lo que sorprende es esto, ¿no? O sea, que esa es la tendencia. En Chiloé, que antiguamente funcionaba todo con precipitación y con las lluvias, uno se encuentra que en la isla o en las pequeñas islas que están alrededor, la población tiende a vivir muy cerca del mar, y en consecuencia cualquier pozo profundo tiende a generar la intrusión salina y a la contaminación de las aguas. Entonces, esta es una respuesta que es necesaria e importante para Chile. Esto no quiere decir que tenga la misma necesidad y que esté distribuida homogéneamente en todo el país. Pero hoy día ya hay plantas desaladoras, no solamente en la macrozona norte, sino que en distintos puntos del país. Entonces, esta tendencia, tal como va, si uno lo mira y se anticipa 30 años, podemos encontrarnos con una suerte de competencia y que cada uno defiende lo suyo. Lo que está bien, pero hay que buscar una manera de planificar esto, de desarrollar este tipo de estrategia, por un lado. Por otro lado, efectivamente los procedimientos pueden demorar, según los informes que ha hecho el propio ACADES, que es la Asociación de la Industria en materia de sanitización. Han habido casos en que se ha demorado 4, 5, hasta 8 años, y lo que es un problema. Es un problema justamente para responder a necesidades que son de carácter urgente. Y muchas veces se responde ante la crisis, ante la ausencia de planificación. Entonces, por eso que en las modificaciones que se proponen, o en el texto normativo más bien de esta ley, se pone un énfasis tan relevante en el componente de la servidumbre para poder facilitar el desarrollo en esta materia. Es un segundo elemento importante. O sea, el primer elemento es la necesidad, el segundo elemento es el contar con una estrategia. En los artículos, si no me equivoco, 4 y 5 del proyecto de ley se establecen los elementos centrales de esos componentes referidos a la estrategia. Luego, como decíamos antes, en el título cuarto, bueno, el de la servidumbre, y luego está todo el tema procedimental en el título quinto. El procedimiento, lo que se plantea básicamente es que tiene razón la inquietud, por supuesto, que hace, lo digo por su intermedio, presidente del senador Lago, de que, claro, uno debería aspirar a más. Pero aquí lo que tenemos es que no existe en el Estado ningún organismo que esté en ciernes para que en 5, 8, 10 años más uno pueda decir, tienes un organismo con know-how, con capacidad de entendimiento a esto, ¿no? Entonces, se responde como se puede. Entonces, claro, uno podría aspirar a que esta primera unidad que se crea dentro de la Dirección General de Agua tenga aún mayor cantidad de profesionales, de personas, pero lo que tienes hoy es un punto de partida. Un punto de partida que tienes, por un lado, financiamiento para hacer los distintos estudios que correspondan, y segundo, un equipo de personas para el proceso de inicio en esto. Pero en general, este equipo no es el que es responsable solamente de la fiscalización. Es responsable de la elaboración de la estrategia, del procedimiento de inicio, porque para eso tenemos, originalmente eran muy pocos, todavía son pocos, pero entiendo que tenemos sobre 150 fiscalizadores que ayudan ya en esta materia, y que son parte del mismo componente. Pero además no hay que olvidar que este proyecto de ley mantiene fiscalización importante en la Directemar, toda la dirección de fondo marino, del cuidado en esa materia, siguen esos organismos, y esto sin perjuicio de fiscalizaciones que puedan ejercer otros organismos del Estado, como el Ministerio de Salud, por ejemplo.
Luego, en general, se establecen ciertas como elementos de disposiciones vinculadas con la propia fiscalización, algunas cosas nuevas. Se establecen algo muy similar a lo que hoy día existe en el decreto con fuerza de ley del Ministerio de Hacienda que regula las concesiones marítimas, pero se actualiza, hay un upgrade en materia de términos y renovaciones y eventuales caducidades. Pero yo creo que se ve con más complejidad lo que termina siendo, pero hay un cambio de timón. Y el cambio de timón es que este es un punto en que no es bueno, en nuestra opinión, que las cosas se sigan haciendo del mismo modo, que corresponde hacer un upgrade en este trabajo, y eso es lo que se culmina con esta presentación de que la verán ustedes y luego en su oportunidad la sala podrá determinar qué es lo que vota, presidente. Sí, senador Colomán. Don Carlos, a mí pasa lo siguiente, yo estuve mirando esto, con el diagnóstico se plantea un poco la situación de escasez hídrica que va del norte a la metropolitana. La verdad es que la escasez hídrica fuera de este año yo creo que afecta, digamos, todo el país, lo hemos conversado muchas veces, y es un tema que hay que hacerse cargo. Yo no sé si fue la idea de incorporar este proyecto, pero también he visto, me ha tocado estar en distintos foros, incluso con el propio presidente de la República, que uno de los elementos que planteó respecto de la nueva idea de avanzar en permisología fue una desaladora, digamos, que llevaba no sé cuántos años en la cuarta región, entiendo que con tanto permiso que hacía imposible. Entonces, yo no sé si o sea, ¿qué es lo que yo imagino? Imagino que un país como el nuestro, digamos, que por la estructura, característica que tiene, que está sometido a un tema de escasez hídrica, el tema de que todo el litoral, a lo menos, pueda ser o parte cubierto por este tipo de desalinizadora, digamos, debería ser un elemento clave del desarrollo futuro, digamos, porque todo parece indicar que el mundo va para allá, o sea, uno tiene que enfrentar los temas nuevos, y esto es un tema nuevo, probablemente antes no había escasez hídrica, y mi impresión es que esto va a durar un rato más bien largo, sobre todo que la política de embalses, por ejemplo, una política de una lentitud desesperante, digamos, en el ámbito público, que eso se demora, no se demoran 5 o 8, demoran 20 años al final, yo creo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué lo imagino yo? Está bien que la DGA tiene que tener un rol, pero ¿cómo hacer, digamos, que cualquier persona que quiera invertir, un privado que quiera invertir en algo de un bien tan importante como dar agua potable donde no lo hay? Porque eso es, digamos, que puede hacer, sea respecto de lugares que tienen difícil acceso, o sea, para que el agua que viene de otras partes, de otras cuencas, pueda ser utilizado de mejor manera para la agricultura, para la minería, y surtir el litoral, digamos, que es la que tiene que venir por este medio. Entonces, a mí lo que me pasa es que, ¿por qué esto? Yo no sé si ustedes están planteando esto como algo importante o algo clave para el futuro del agua. O sea, yo tengo que pensar, estamos mirando otros países que aquí han puesto las fichas, digamos, están desalinizando mucho, digamos, son países, los expertos son de países muy distintos que uno ha tenido acceso. Entonces, más que la planificación, hay aquí un paso, o ustedes no comparten que tiene que haber un paso copernicano para hacer, digamos, de que esta forma de surtirnos de agua ante un escenario de escasez hídrica creciente, digamos, es decisivo para los próximos, no sé, décadas en Chile. O sea, para mí eso es lo que me pasa, que este es un proyecto que yo siento, no lo conozco en detalle, pero como decía, es la primera vez que lo estamos viendo, pero siento que aquí hay como una puerta que es clave para el futuro de países como el nuestro, digamos. Entonces, no sé si esto lo contiene o esto es más bien una estructura, no sé, más bien de diseño del Estado nomás. Y creo que la clave es tener preparado el Estado para asumir este rol, pero también generar un incentivo potente para que las inversiones, digamos, que creo que puede ser importante, accedan con mucho más facilidad. Yo creo que eso es lo que de alguna manera uno pretende. Yo, dicho sea paso, presidente, yo efectivamente tuve que reemplazar a un senador, estuvimos en la Comisión de Agricultura al proyecto de la tercera región, y es impresionante, digamos, porque sé que se ha discutido. Y la gran discusión que había
respecto a qué pasaba con los residuos de sal, hizo que es bien interesante, que desde de donde sale voy a usar una expresión que no es correcta, la bocatoma para sacar el agua desalada, está al final a 150, 200 metros de donde se devuelve el agua ya, o sea, la salmuera. Entonces esa es la mejor comprobación de que tienen que estar en tal nivel de limpieza que son la misma agua o la misma capacidad que saca, digamos, en este caso es público-privado, porque es Corfo con los japoneses, digamos, y es impresionante cómo ha funcionado. O sea, es como un modelo muy potente. Entonces yo quiero ponerle como ficha a esto, digamos, en el sentido de que hay una palanca de desarrollo, pero no sé si esto es suficiente o tiene una limitación respecto de su propósito. Sí, compartiendo bastante de lo que señalaba el senador Coloma, en función de que si esto es una política nacional, si que hay un espacio, una oportunidad. Primero, y sin ese ánimo de ser negativo, pero esto partió con una moción parlamentaria, o sea, el Estado no estaba preocupado de esto, digamos. No había una política pública detrás muy grande, se partió con una moción parlamentaria. Dos, me parece que la moción parlamentaria apuntaba también a regularlo un poco, pero al mismo tiempo a establecer condiciones, que tenía que generarse un porcentaje del agua que se desaliniza, no sé si es la palabra correcta, del porcentaje de agua a la cual se le extrae la sal, no sale más fácil que decir la otra palabra, ¿ya? Tenía que ser para consumo humano, asentamientos, cosas sanitarias, digamos, ¿ya? Entonces hay una condición. Yo creo que el proyecto, la moción partía como un enfoque de esa naturaleza, me pareció a mí, no lo conozco en detalle. Entonces no había esta gran mirada de que esta es una gran oportunidad, y como me pareció entenderle a Carlos, hay sectores que tienen una mirada muy crítica de este proceso de desalinización, ¿ah? Que genera condiciones muy negativas para el medio ambiente, la devolución de las aguas. ¿Ah? No es que yo lo comparta, estoy contando que es lo que uno percibe. ¿Ah? Entonces acá se establece se quiere dar una cierta institucionalidad, lo que sí, y ahí no sé si fue la indicación del Ejecutivo del 2018, no sé cuándo fue o si fue de este gobierno, pero se introduce ahora entonces una mirada más integral en la cual no es que un inversionista o alguien dice, mire, yo la verdad que necesito agua, no hay agua en la cuenca, voy a sacarla del mar, la pago yo, pongo las máquinas, el bombeo, la subo, la bajo, etcétera, para Pozo, para que hablar para Pozo, que parte funcionaba con agua desalinizada. ¿Ah? Lo de Colbún que tuvimos problemas la semana pasada, parece que el sistema como está diseñado es que va a haber el Estado que va a terminar diciendo, mire, no, en esta región no necesitamos esta localidad, no es conveniente ponerla. ¿Me explico? Eso me pareció entender de esta mirada estratégica de que tiene que autorizarse. O sea, es que eso es distinto a decir, mire, usted tiene que cumplir requisitos. ¿Ah? Tiene que la sal la tiene que tomar a tantos metros de la costa, la tiene que ir a tirar no sé cuántos kilómetros más adentro, que tiene que tener ciertos estándares ambientales, pero usted puede hacerlo donde quiera, a decir, mira, que vamos a mirar era nacional y vamos a ver en qué lugares esto es pertinente o no, porque tal vez va a competir con otras energías, va a generar otros efectos. Hay servidumbres de tránsito seguramente, de paso, que hay que autorizar. Entonces, lo que quiero tratar de entender, sumándome a lo de Juan Antonio, es qué es lo que estamos pensando. O sea, esto es una política de Estado, es una moción que hubo que arreglarla con una indicación del Ejecutivo, porque claramente puede haber sido esa moción claramente puede haber sido admisible, realmente. No sé. Lo dejo plantear inquietud. Son varias inquietudes, pero ahora yo creo que es importante, y ahí yo recojo más allá de la talla que le echaban a Carlos, ahí lo vi más entusiasmado cuando dice que esto es algo que hay que tratar de empujarlo y que darle una plataforma y una institucionalidad, que es importante, que hace una diferencia. De hecho, las grandes mineras la están usando. Y se acabó. Senador Isuza. En realidad, mi punto de vista es algo distinto del que plantea el senador Lagos. En mi región, es bien simple. Si queremos hacer crecer la región, necesitamos agua. Y la verdad es que no tenemos agua de ninguna otra parte donde tenemos de dónde sacarla, sino es del mar. Y por lo tanto, para mí, el problema principal aquí es un tema institucional. Institucional no solamente en el sentido de quién va a manejar este asunto, sino de deshacerse de un conjunto de problemas que todos ustedes saben que existen desde antes, desde que se inventó el reciclaje de las aguas. La discusión es de quién es el agua, pues.
del que la limpió o del que la proveyó, el que la limpió. Y esos son temas que son temas institucionales que hay que resolver legislativamente de alguna manera. A mí lo que ha hecho falta, y por lo tanto me parece que lo que falta acá principalmente es una definición institucional, porque todos sabemos, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos, que esto no es necesariamente del mar, esto es algo que sale del mar, va para la tierra, digamos, pero el nexo es clarísimo, por lo tanto, las discusiones entre quién está a cargo, quién es dueño de todo, van a ser permanentes, a menos que se defina una institucionalidad en serio que maneje las aguas en Chile, todas las, digamos. Y eso yo creo que debería ser una institución civil, dicho sea de paso. La Directemar a mí lo que hace la Subsecretaría de Marina, la Directemar es un tema aparte, pero ciertamente está involucrado en esto. Yo creo que alguien debería manejar en este país las aguas en su conjunto. Y eso, y de ahí los distintos departamentos y secciones tendrán que hacer pero la decisión tiene que estar en una sola autoridad. Entonces yo le echo de menos aquí eso. ¿Quién lo maneja esto? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién autoriza? ¿De quién es el agua? Todo ese tipo de cosas. Esto es un tema institucional que a mi juicio no está suficientemente resuelto. Y con lo estoy encontrando muy buenas las ideas que están planteadas aquí, creo que ese es el vacío que tiene. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Jesús. A ver, yo también voy a hacer un par de preguntas, pero primero, creo que esto es un tema clave, ¿ah? Y creo además que, particularmente para el norte, no solamente para el norte, pero principalmente para el norte, las oportunidades que puede tener esto, más allá de la minería, sobre todo en el tema agrícola, en el tema humano, es realmente increíble. Si tú le sumas además que el gran costo de hacer esto es la energía, y en el norte tenemos capacidad de acceder a una energía bastante limpia y bastante barata, la combinación es realmente una tremenda oportunidad. Entonces, creo que imaginarse un norte más verde es muy posible en esta ruta, ¿ah? Más verde desde el punto de vista de que la forma en la cual tratemos estos temas sea sustentable, pero también más verde en el sentido de que el agua pueda generar valor, mayor impuestos, mejor puestos de trabajo en lugares donde hoy día claramente las oportunidades son menores. Entonces, y lo que sí me preocupa, y aquí vienen mis preguntas muy directas, es que bueno, me encantaría que hubiese, por ejemplo, más evaluación de las oportunidades que hay detrás de esto. Yo sé que en el fondo es el mercado el que opera muchas veces la posibilidad de inversión, pero uno puede hacer estudios de decir, mire, sabe que las oportunidades de hectáreas nuevas que se pueden plantear con otro tipo de elementos que hoy día tal vez son terrenos que están completamente abandonados, que no se utilizan para nada. En su minuto existía la oficina de planificación, hoy día no tenemos la oficina de planificación, el famoso DEPLAN, existió Mideplan, que en el fondo miraba oportunidades estratégicas para el país. No siempre las ejecutaba, pero en el fondo decía, sabe que aquí, y uno puede cuantificar esto, uno puede cuantificarlo, se mete estudios, y ahí, como bien decía el senador Lago, a veces ha faltado una mirada de Estado, de decir aquí hay una oportunidad tremenda. Porque al final cuando uno pone el foco, dice, mira aquí, y generamos las condiciones para que esto pueda. Yo imagino que esto es lo que busca este proyecto de ley. Ahora, tengo preguntas que son las siguientes. ¿Por qué la relación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas acá? Porque en el fondo lo que entiendo es que el ministerio que entregaría esto es, la potestad está delegada al Ministerio de Defensa, pero la parte más técnica queda al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿cómo conversa esta dualidad de dos ministerios? Porque, insisto, queremos que haya más inversión, como decía el señor Juan Antonio, queremos que esto avance, entonces no vaya a ser que creamos un sistema que eventualmente haga que esto, lejos de acelerarse o dar certeza jurídica, lo complejice. Esa es una primera preocupación. Segundo, ¿no se duplican acaso los roles del SEA, del Sistema de Evaluación Ambiental, y de la Superintendencia de Medio Ambiente, al otorgarle a la DGA y al Ministerio de Defensa atribuciones de evaluación y fiscalización? ¿No es más eficiente tal vez que desde ahí se construya y que mejoremos el SEA? Yo tengo muchas críticas a las demoras, para qué decir lo que ha pasado últimamente. Sabemos los casos que están en discusión, pero en el fondo es necesario generar un organismo que evalúe y que tenga el know-how que usted decía, en el fondo en el Ministerio de las Públicas, o vamos a duplicar lo que ya hace el SEA. Esas son básicamente mis preguntas. La última es, por el artículo 40, dice que termina la concesión si no se inician la obra en 180 días posteriores. Me imagino son obras grandes, tal vez 180 días puede ser un plazo muy acotado que inhiba las inversiones.
Esas son algunas de las preguntas, don Carlos. Gracias, presidente. Bueno, hay preguntas o hay reflexiones varias que son bien de fondo. Naturalmente, el Senado votó la idea de legislar en este proyecto de ley atendiendo a esta necesidad, a esta demanda. Yo comparto que esto es un elemento que que se acerca más a clave que importante, como propuesta de desarrollo. Ahora, yo quiero responder bien al hueso algunas de las cosas que se han señalado para que quede clara nuestra posición. La primera es que el proyecto que presentó a fines del gobierno del presidente Piñera lo que hacía era que sacaba totalmente del ámbito de defensa esto y lo ponía en la Dirección General de Aguas. Primer punto. Segundo punto, desgraciadamente no trajo un informe financiero ese mensaje presidencial. Tercer elemento, mientras se estaba discutiendo el proyecto ya en esta administración, fue tomando cuerpo la idea de que hubiese un órgano que no fuese defensa, sino que estuviese en bienes nacionales, y es otro proyecto que es el proyecto de borde costero que se está discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente. Claro, ahí se está viendo el tema de las concesiones marítimas. Así es. Entonces, en esa discusión hubo una tensión al interior de nosotros sobre este punto. Entonces, lo que se concordó fue la indicación que se presentó por el Ejecutivo. Esta indicación lo que dice es, sí es importante que el Ministerio de Defensa mantenga una competencia porque finalmente es el que está entregando otras concesiones marítimas. Entonces hay un elemento que tiene que ver con evitar yuxtaposiciones, criterios, etc. Entonces, lo que se hace es que la concesión ingresa al Ministerio de Defensa, hace un examen, una suerte de examen de admisibilidad, ve los elementos de seguridad marítima, ve los elementos de estrategia nacional en materia de defensa, si pueden eventualmente estar comprometidos en ese punto o no, ve si es que hay un conjunto de concesiones que ya han sido entregadas o si hay algunas que están en trámite, etcétera, y luego hace un informe y le entrega esto a la Dirección General de Aguas. Entonces, la Dirección General de Aguas es la que tramita el proyecto. Luego, la Dirección General de Aguas, cuando tramita el proyecto y tiene interacción con los titulares, puede decir, no, esto no da, puede decir, sí, esto hay que hacerlo, o puede decir, sí, pero proponemos estas condiciones, es decir, para su mejor desarrollo. Las condiciones que propone la DGA son vinculantes para defensa. Y si la DGA eventualmente se terminara pronunciando que este no es el lugar apropiado por una razón A, B o C, son vinculantes para defensa. Pero el proyecto cierra nuevamente a través del Ministerio de Defensa, que es el que está entregando todas las concesiones marítimas. Eso es una de las cosas que dice el proyecto de ley. El segundo elemento, preguntaba al senador Coloma, ¿esto es solo para el Estado? No, el proyecto es principalmente... es para la regulación en general, pero principalmente son concesiones y excepcionalmente son destinaciones marítimas. Las destinaciones marítimas se refieren al Estado. Es decir, es casi igual que una concesión, pero donde el titular del proyecto confunde su patrimonio con el del Estado. ¿Perdón? Por ejemplo, si la Dirección de Obras Hidráulicas desarrolla un proyecto, tiene el mismo patrimonio fiscal y en consecuencia obviamente no tiene sentido que esté entregando, no sé, unas boletas de garantía, un conjunto de normas, entonces el procedimiento es diferenciado. Pero si lo hace CONSA, que una empresa pública que tiene patrimonio propio, postula como una concesión, no como una destinación marítima. Ahora, hay otras normas, porque el senador Coloma preguntaba, ¿con esto se resuelve? No, obviamente que no. Este es un instrumento y la idea es que esté conversando con otros instrumentos. Acaba de modificarse por este Congreso la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, hace, no sé, 6 meses. Y se agrega algo que nunca estuvo. Que es, primero, que el Ministerio de Obras Públicas tiene algo que ver con el agua, nunca estuvo. Y segundo, dice expresamente el desarrollo de infraestructura multipropósito en temas tales como desalinización, pero es que lo abre, porque hoy día, hasta ese momento, el MOP podía hacer
según la interpretación que haya dado el Contralor General de la República, lo discutimos aquí, podía ser básicamente infraestructura para riego, ni siquiera pago potable. Pero hoy día puede hacer lo que es más lógico, infraestructura multipropósito que permita el desarrollo de energía, eventualmente hidrógeno verde, o sea, que permita este ejercicio. Lo mismo para el mundo privado. O sea, ¿cómo hacer un sistema para que el desarrollo privado funcione? No hay ningún artículo en este proyecto de ley que le diga al privado, no, en esta región usted no puede desarrollarse. No, lo que ocurre es que lo que propone la estrategia es el levantamiento de información y que recomienda la estrategia lugares que son más aptos, porque lo que va a hacer la estrategia es decir, a ver, aquí hay una demanda importante porque aquí hay una concentración de población. Aquí hay una demanda importante porque hay una industria en desarrollo, o porque queremos desarrollar una industria aquí donde no existe. ¿Ah? Y aquí hay ciertos problemas, pero acá hay unas urgentes que hay que tener cuidado en materia de ecosistema. Entonces, recomendamos estas zonas. ¿Ah? Son zonas amplias, donde los titulares pueden decir, me voy por acá, me va a salir más rápido, pero si yo no me quiero ir por ahí, y me quiero ir por otro lado, puede que se demore más, la evaluación de impacto ambiental, etcétera, que pierda algo de tiempo, pero le interesa que sea allí por razones de A, B o C. No, esta ley no dice dónde se tiene que usted poner. ¿Ah? Lo que hace la estrategia es establecer una propuesta más genérica en esta materia. ¿Ah? Luego, también en este proyecto de ley, algo que me parece muy relevante, hay disposiciones varias. Y entre esas nos hacemos cargo de ECONSA, justamente, el ejemplo que se dio aquí sobre lo de Atacama. Entonces, ECONSA tenía limitaciones en su ley para desarrollar esto. ¿Ah? Entonces, lo que se dice aquí es que ECONSA, como esta empresa, puede desarrollar infraestructura de materialización, aunque no sea una región donde tiene la concesión sanitaria, porque ECONSA tiene concesiones sanitarias más o menos en 8 regiones. Y la entrega a través de contratos con particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la región de Arica y Parinacota, la entrega con una de las empresas holding de Aguas Nuevas, no recuerdo el nombre, pero se consta el titular de la concesión. Entonces, aquí, pero hay otras regiones en que consta agua del altiplano. Entonces, por ejemplo, si la región de Valparaíso de Consa no tiene la concesión, entonces lo que aquí la ley dice es que Consa podría desarrollar un proyecto de infraestructura de materialización y reuso de agua, y luego tendrá que entenderse con el modelo de negocio y la demanda, con la empresa de agua potable, etcétera. Aquí el problema central que tenemos para el desarrollo de infraestructura multipropósito, y creo que lo dijo el senador Coloma, vinculado con el desarrollo también de agricultura en zonas donde no ocurre, es el modelo de negocio. ¿Ah? Porque para el caso del agua potable y saneamiento, finalmente el Estado siempre va a buscar la manera de garantizarlo. Pero ¿cómo hacer un modelo de negocio que abarate costos y que permita en ciertos lugares el desarrollo de cierto nivel de agricultura? Obviamente esto exige, nosotros estamos levantando, por ejemplo, en el caso del Limarí, estudios de demanda, capacidad de pago de algunos agroexportadores en función de cuando tengan periodos críticos, si pueden ellos, ¿cuál es la disposición de pago para un respaldo en materia de sanitización? Para tener claridad cuánto es lo que podría eventualmente subsidiar el Estado a esa disposición de pago. Este es un ejercicio que en Chile aún está muy verde y necesita esta institucionalidad. ¿Ah? Necesita este marco regulatorio. Luego, por tanto, ¿quién está a cargo y quién es el responsable del proyecto en todo el componente técnico? Es la Dirección General de Agua con esta nueva unidad y con el equipo de trabajo con que está. Pero formalmente, donde ingresa senador Insulza, por su intermedio presidente, y por donde se expide, sigue siendo el Ministerio de Defensa. ¿De quién es el agua? Esta es una discusión que la Convención dijo, no quiero tener esta discusión. Y voy a explicar por qué tomó esta decisión. Porque se dice que el agua de mar es un bien nacional de uso público. Lo digo porque la moción original tenía 4 o 5 artículos. Y uno de los artículos establecía que el producto desalinizado era un bien nacional de uso público. Esto no lo dice este proyecto. ¿Ah? Porque en esa discusión de que el producto desalinizado es un bien nacional de uso público, entonces uno puede llegar a la conclusión que yo desalinicé el producto y yo lo pedí, voy a inventar, para la minería. ¿Ah? Y resulta que hay un porcentaje de esta agua que yo ahora digo, ¿sabe qué más? El proyecto minero ya no necesita, qué sé yo, voy a ver si puedo eventualmente vendérselo a una industria agrícola. No, usted no puede, porque es un bien nacional de uso público. Me tiene que dar un permiso. Entonces, y tiene que hacer una tramitación. Entonces, ¿por qué no importa que sea un bien nacional de uso público? Porque si es un bien nacional de uso público, la costa marina, la playa y el agua de mar, ¿cuál es el efecto que eso tiene? Que es de interés público. ¿Y qué pasa que es de interés público? Que puede ser regulado por el Estado, se está regulando por el Estado. Que puede ser supervisado, supervigilado o fiscalizado, está siendo supervisado, supervigilado y fiscalizado en el proyecto de ley. Toda la regulación existe.
pero agregar este componente podría llegar a la conclusión de que evita una eventual comercialización. Y no nos pareció oportuno eso. Entonces, y por eso el consenso fue no poner esta definición en el producto del agua. Al contrario, la propuesta es exactamente la opuesta. La propuesta es que se garantice y se fomente los usos multipropósitos. Entonces, de manera tal que una planta, un proyecto puede decir yo desarrollo esta planta y para proveer a distintas posibilidades de uso. Entonces, eso es lo que está detrás. Y para cerrar, ante las preguntas suyas, presidente, bueno, cómo conversan, ya señalé cómo conversaban, y ante la inquietud de eventuales duplicidades de roles del CEA y la DGA, nosotros no lo vemos así. La DGA no tiene ningún rol en evaluación ambiental. Lo que pasa es que hay dos artículos en que podemos poner cierta atención, que son los artículos 24 y 44, ¿no? Entonces, el 24 lo que dice es que todos los proyectos que cumplan con ciertas condiciones deben pasar por el CEA. Entonces, nosotros nos sentamos y trabajamos con ambiente y con el CEA y dijimos, oye, ¿qué nos preocupa? Y quiero ser claro en esto. Nos preocupa que todos los proyectos tengan que pasar por evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo discriminamos los proyectos menores, etcétera? Y entonces lo que se concordó con el CEA es que son los proyectos de magnitud industrial o usos intensivos de aguas. Entonces, esos son los que se calificaron como, y se modifica la ley 19.300 para que pasen al CEA. Y en la modificación de la ley 19.300, que paralelamente se está discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente, se utilizó la misma terminología. Es decir, el lenguaje es el mismo. ¿Para qué? Para no frenar pequeños proyectos. Proyectos para sectores de pesca artesanal, mini inquietudes, no frenarlo aquello. Eso es parte de la evaluación propiamente tal. Pero algunos se han inquietado diciendo, oye, pero ¿por qué la estrategia considera el componente ambiental? Bueno, es la estrategia. La estrategia necesita un desarrollo sostenible, necesita que funcione. Pero luego el proyecto mismo, que es diferente a la estrategia, si cumple con ciertas condiciones, si tiene ciertas características, si es de dimensión industrial o es de uso intensivo en materia de agua de mar, va a entrar al CEA y va a ser objeto de evaluación, pero no están en el mismo plano, presidente. Eso es lo que podría señalar. Muy bien. La verdad que este es un proyecto, como hemos visto, de sumo interés para nosotros. Esta es la primera vez que vamos a sesionar en la materia. No es la intención o idea de votar, pero creo que hemos logrado profundizar un poco en cada uno de los aspectos. Así que le agradezco, don Carlos. No sé si algún colega quiere hacer algún comentario final. Está aprobado en general y viene con un segundo informe complementario del segundo informe desde la Comisión de Recursos Hídricos. Se viene con indicaciones Ya resuelto. resueltas. Sí, claro. Bueno, le agradezco, don Carlos, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.